Buen día a todos. Hola, gente. Buen día. Nos vemos y nos escuchamos bien, más o menos. ¿Cómo están ustedes? ¿Algo para preguntar? ¿Algo interesante? ¿Cómo vienen con los temas, con las unidades? Bueno, tengo para desarrollar la unidad 20. ¿Alguno tiene alguna queja, algo para preguntarme? La unidad 20, actos jurídicos, parece un embole, pero es sencilla. Es sencilla y hay que tratar de entenderlo y hay que tratar de pensar como estudiosos del derecho, así que les voy a explicar cosas que parecen sencillas, pero que son interesantes y sobre todo dinámica. Y sobre todo dinámica. No pierdan un minuto de tiempo porque el estudio es complicado de acá al examen, chicos. Unidad 20, si quieren tomar el código, y me siguen con el código, artículo 259 del Código Civil. En realidad no es exactamente el artículo 259, sino es el 259 y un par de artículos antes y un par de artículos posteriores, porque hay un capítulo que se introduce, que tiene que ver con la unidad 19, 20, 21, a partir del artículo 257. Pero puntualmente a mí lo que me interesa es el artículo 259. Si este tema ustedes lo relacionan con el tema de alguna clase anterior, sobre todo la de hechos jurídicos, el tema va a funcionar bastante bien. Si no la leyeron esa unidad o si la vieron un poco por arriba, por ahí algunas cosas se les complica. Pero en vez de dar una clase excesivamente teórica, lo que voy a hacer hoy, se me ocurrió anoche, es darle una clase de tipo práctica, para que cuando ustedes lean el libro y lean el código, puedan relacionar tema con tema. A mí me apasionaba en la facultad que los profesores me dieran ejemplos prácticos y que a partir de esos contenidos, de ejemplos, yo pueda relacionar una cuestión con otra. Primero, primer tema. La unidad empieza con noción legal. Eso es lisa y llanamente el artículo 259 del Código Civil. ¿Qué son los actos jurídicos? Si un alumno se olvida o no memoriza el artículo 259, no hay ningún problema, porque tiene que unir tres o cuatro cosas. Los actos jurídicos son actos humanos, y por lo tanto todo ser humano tiene que obrar voluntariamente, es decir, con la suma de la intención, el discernimiento y la libertad. Debe decirse en realidad primero discernimiento, segundo intención y tercero libertad. El discernimiento es la comprensión, la intención es el propósito de hacer algo y la libertad es no tener restricciones que me condicionen o que me impidan hacer o dejar de hacer algo determinado. Cuando el ser humano obra con voluntad y se compromete con algo o con alguien, y ese compromiso implica generar un vínculo jurídico, hablamos de actos jurídicos. Si yo le digo a un amigo vamos a comer afuera, no estoy generando un vínculo jurídico, estoy efectuando un vínculo humano, social, familiar, educativo. Si me comprometo con Dios a no realizar más pecados, lo cual sería bastante bueno, es un acto de fe, un acto religioso. Pero si yo le digo, señora Karina Domínguez, le alquilo su casa y firmo una reserva y le mando dinero, el compromiso dejó de ser social, familiar, voluntario, amigoso, amistoso, para pasar a ser jurídico. Entonces la palabra acto jurídico no es ni más ni menos que el compromiso jurídico que una persona asume respecto a sus derechos y obligaciones, respecto a una relación o una situación jurídica. Me acuerdo un ejemplo de hace tiempo que un alumno me preguntó, ¿me voy a vivir con mi novia, profesor? ¿Eso es un vínculo jurídico? Y todos se le mataban de risa en la clase presencial, porque la pregunta parecía tonta, y la pregunta es una de las más inteligentes que escuché.
porque hasta hace unos años, el irse a vivir con la novia era un hecho divertido, que uno empezaba y lo terminaba cuando se le antojaba. Si la cosa venía bien, era el amor de su vida, y si la cosa venía para la mona, daba un portazo total, no estoy casado. Y ante los demás se cagaba de risa, diciendo, no estoy casado. La unión convivencial dejó de ser un vínculo social o afectivo para pasar a ser una relación jurídica. Se deben alimentos, hay obligaciones, hay una serie de cuestiones que incluso tienen que ver con los aportes económicos, con la obra social, lo que fuera, ni hablar si llegan a tener un bebé o una descendencia. Con esto quiero decir que la palabra acto jurídico no es una mera expresión, es sencillamente la cúspide de lo que nosotros llamamos la voluntad y el vínculo jurídico. La voluntad y el vínculo jurídico. Por eso el código dice, acto jurídico 259 son los actos voluntarios, lícitos, claro, obviamente, dentro de la ley. Profesor, ¿y si fuera ilícito? No, si fuera ilícito andaríamos en otro carril, en otro camino, no andaríamos por duro, andaríamos por independencia. Los actos ilícitos son los actos contrarios a la ley, contrarios al ordenamiento jurídico. Alguien me preguntó, yo mato a una persona, ¿no se genera una relación jurídica? Sí, pero se genera una relación jurídica de obligación porque lo establece la ley, porque yo he cometido un delito y debo reparar las consecuencias. Pero eso no es un acto voluntario lícito. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, que sea un acto jurídico, un acto voluntario lícito, obviamente humano, y cuando digo humano también incluyo a las personas jurídicas, cuya finalidad sea la conformación de una relación o un vínculo jurídico, y yendo más en profundidad, la adquisición, la modificación, la extinción, la transformación de un derecho, de una obligación, estamos hablando propiamente de actos jurídicos. ¿Cuál es el principio que campea toda esta historia? Se la voy a poner con un ejemplo y ustedes me van a entender. El principio que campea toda esta cuestión es la autonomía de la voluntad. Ojo con este tema. Yo tengo interés en alquilar el departamento de Domínguez Carina o el de Rodríguez Mara o el de Sergio. Muy bien. Voy a ver uno, voy a ver otro, voy a ver otro. No me decido por ninguno de los tres. Uno me gusta uno me gusta otro es más caro, otro es más barato. Bien, ¿qué estoy haciendo? Estoy analizando antes de asumir el compromiso cuál de esos departamentos me conviene. ¿Hay vínculo jurídico hasta allí? Negativo. ¿Cuál es el momento en el cual la autonomía de la voluntad, la autonomía de la persona, la libertad de elección de la persona concluye? En el momento en que le digo a uno de los tres, por ejemplo a Sergio, alquilo tu departamento. Y a los otros dos le digo, no lo alquilo. Con los otros dos desapareció el vínculo jurídico, pero con Sergio firmo el contrato, asumo el vínculo jurídico. Ahí el principio de autonomía de la voluntad se restringe porque debo someter la libertad que yo tenía, el libre albedrío que tenía antes de contratar, a lo que pacte, a lo que firme, a lo que establezca la ley. Por eso en materia de acto jurídico aparece como una cuestión temporal. Hasta un momento determinado soy libre de contratar o no contratar, de casarme o no casarme, de vender o no vender, de viajar o no viajar. Pero cuando concluyo y realizo el acto jurídico, el vínculo jurídico, que puede ser obviamente bilateral, puede ser unilateral, puede ser patrimonial, no patrimonial, lo que fuere, una vez que concluyo eso, mi voluntad se restringe a lo que he pactado, a lo que he convenido. Por eso de los actos jurídicos sale el famoso mundo de los contratos, que ustedes van a estudiar en Derecho Civil 3, y el mundo de las obligaciones y de los compromisos y del acreedor y del deudor. Ahora están de moda, escuchen este ejemplo, están de moda las estafas por redes sociales para darle a las personas créditos que nunca contrajeron. Las personas ven que en su cuenta bancaria
hay un débito, va al banco y en el banco le dicen, no, pero nosotros le otorgamos un crédito. ¿Pero cómo? ¿Dónde está el crédito? No sé, fue transferido a la cuenta de fulanito, de menganito, porque lo contrató en un call center. La gente se vuelve loca. Se vuelve loca, va a haber un abogado penalista que hace una denuncia por estafa. Nunca la policía encuentra absolutamente a nadie y la persona ve que todos los meses sigue pagando la cuota. ¿Han escuchado esto? ¿Han visto esto? Estas estafas sociales, que se llaman estafas de ingeniería social, terminan siempre en un juez civil, donde el juez le pregunta a la persona, ¿usted realizó el acto jurídico de contraer el préstamo? No, para nada. ¿Usted firmó algo? No. ¿Usted le dijo a un consultor que aceptaba un crédito o le dio su clave? No. No hay acto jurídico, no hay obligación. Señor, desde el banco no le pueden cobrar a esta persona. Este es el principio, lo que los estoy explicando es el principio de todas las consecuencias que vienen después. La diferencia está, por eso decía, ir por la calle Luro o por la calle Independencia, en contraer una obligación, ajustarse a derecho, relacionarse desde el punto de vista jurídico, asumir la realización de un acto voluntario dentro de la ley con consecuencias jurídicas o simplemente vivir sin la obligación de asumir esas relaciones jurídicas, sea en el campo contractual, patrimonial, extrapatrimonial, etc. ¿Puedo hacer una En el, pregunta respecto de ese sí, sí, ejemplo? dale, interrumpime, dale. Perdón. No, porque en realidad a mí en la estafa entiendo que también uno de alguna manera presta su consentimiento, ¿no? No, uno está, Nos mienten, eh, digo. no, está bien lo que decís, no, por supuesto que está bien lo que decís. Ahí van a aparecer los llamados vicios de la voluntad. El engaño es una captación de la intención o del propósito. Yo quería preguntar por un crédito y me lo terminaron otorgando y se lo pasaron a otra persona. Claro, claro, por supuesto. Entonces, nosotros vamos a ver la voluntad, que es la suma del discernimiento, la intención y la libertad, y los modos de captación de esos tres. Eso es lo que se llama vicios. A partir del 265 te vas a encontrar los vicios. Vicios por error, vicios por dolo, por engaño, por simulación, por fraude. Desde el punto de vista civil, esto más allá de lo que es desde el punto de vista penal. El punto de vista penal nos lleva al delito. Y muchas veces, cuando no encuentran a los responsables, a los que cometieron el delito, Rodríguez, ocurre que hay como una especie de frustración en las personas. Pero desde el punto de vista civil, analizamos desde otro ángulo, desde el ángulo patrimonial, del ángulo de la obligación personal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está buena tu pregunta, está buena tu observación. Lo que ocurre es que primero tenemos que tener claro, vuelvo a repetir, qué es la voluntad. Teniendo claro qué es la voluntad, hasta dónde tengo autonomía y cuál es el momento, la circunstancia en la cual realizo el acto jurídico, a partir de ahí vienen todas las consecuencias. Por eso el código dice, en términos simples, si obro voluntariamente, asumo las consecuencias de lo que ocurre. Si obro involuntariamente, no asumo las consecuencias de lo que ocurre. Repito, si obro voluntariamente, en principio, salvo excepciones, asumo las consecuencias completas de mi acción. En cambio, si obro involuntariamente, no debo asumir las consecuencias de esto. Un ejemplo de obrar involuntario. Un menor de 9 años de edad va y compra un celular. El señor de la esquina, desesperado en vender celulares, se lo vende. El nene paga con dinero. 10 minutos después aparece el papá y le dice, devolveme el dinero que te dio mi nene y toma este celular o te rompo la cara trompada. Bueno, esa última parte no es muy jurídica, ¿no? Pero tiene razón el padre, porque ese acto jurídico de compra de un menor de 9 años no es un acto voluntario, es un acto involuntario. Artículo 261 del Código Civil. Y el obrar involuntario trae consecuencias para el nene o para el papá negativamente. Negativamente. Bien, el libro, ustedes van a leer el libro de Rivera, el manual de Rivera, y tiene la siguiente explicación. Y el programa también lo dice. Es lo mismo actos jurídicos que negocios jurídicos.
porque el programa empieza el título hablando de actos jurídicos y después el punto 1 habla de negocios jurídicos. ¿Es lo mismo una cosa que la otra? No y sí. No es lo mismo. Responden a distintos orígenes históricos del derecho. La palabra acto jurídico fue diseñada en Roma y seguida por los franceses, por Napoleón. La palabra negocio jurídico es de estructura alemana. Los alemanes avanzaron en el desarrollo de lo que se llama negocio jurídico, pero a los fines de la comprensión de nuestro derecho civil lo vamos a tomar como sinónimos, aunque no lo son estrictamente, a que tienen un origen distinto. No es lo mismo el café que el té. Usted dirá, no, no es lo mismo el café que el té, doctor, pero es una colación y sirve igual para tomar a las 5 de la tarde. Bueno, está bien. Entonces, acto jurídico y negocio jurídico lo vamos a tomar como sinónimos, aunque no lo son estrictamente. ¿Y cuál es la pequeña diferencia? Y la pequeña diferencia es hasta semántico. Nosotros, los latinos, entendemos a la palabra negocio como que hay algo económico. Nosotros decimos, qué buen negocio que hiciste. Cuando uno conoce a una chica no dice, qué buen negocio, dice, qué buena relación que generaste. Qué buenos que fueron tus actos. Cuando uno tiene fe dice, qué acto de fe, qué acto de amor, qué acto... En cambio, en la doctrina alemana, la palabra negocio, que viene del latín negotium, negotium, no quiere decir algo económico, quiere decir algo que fue muy bien pensado. Negociar algo es pensar, elaborar y aceptar. Entonces la palabra negocio es una palabra muy moderna y muy interesante desde la comprensión de un acto jurídico, porque cuando uno hace un acto, la idea de acto no da idea de momento instantáneo, y nada es instantáneo. Todo requiere una elaboración, un contrato, una obligación, un préstamo, el matrimonio, un testamento, requiere una elaboración, un análisis. Entonces, la palabra negocio jurídico se ajusta más realmente a lo que es la elaboración de un compromiso bajo pautas jurídicas. Pero nosotros, nuestro código, siguiendo esa línea histórica que viene del derecho romano, adopta la palabra acto, aunque en realidad a los doctrinarios les encanta llenarse la boca con la palabra negocio jurídico. Por eso, para no complicarles la cabeza, cuando ustedes vean acto, piensen en negocio, cuando vean negocio, piensen en acto. ¿Se entiende? Ese principio de autonomía de la voluntad es un principio general del derecho, basal, central. Las personas no asumen ninguna obligación ni responsabilidad cuando están eligiendo, cuando tienen un principio de libertad de asumir tal o cual obligación o cual criterio, hasta el momento en que queda constreñida esa libertad, que es el momento en el que se realiza el acto o el negocio jurídico. Hay también un término que utiliza el 258, que son los simples actos. ¿Qué miércoles son los simples actos? Bueno, pareciera ser que en esta escala de actos jurídicos hay algunas acciones dentro del campo del derecho voluntarias que no están prohibidas y que no generan ni más ni menos que conductas permitidas, pero nada más que esto. Son como simples comportamientos de tipo jurídico, pero nada más que eso. No van más allá, ni constituyen de ningún modo un contrato, ni de ningún modo un acto jurídico más complejo. Voy a poner dos ejemplos para que se entiendan. Uno que a mí siempre me gusta, que es, quiero despojarme del derecho de propiedad de una bicicleta vieja. ¿Qué hago? La dejo en la puerta de mi casa. ¿Qué he hecho? Un simple acto lícito, que es una manera de ofrecer a terceros que alguien se la lleve. ¿Esto es un acto jurídico? No, porque no tiene compromiso con otro, no se circunscriben documentos, es un simple acto dentro de la ley que permite absolutamente dejar el dominio de una cosa mueble no registrable en estado de abandono. Eso es un simple acto lícito. Ahora, si yo en vez de dejar una bicicleta a la puerta para que alguien se la lleve,
dejo un hijo abandonado en Camet, ya dejó de ser un simple acto lícito, dejó de ser un acto jurídico, negocio jurídico, para ser un acto ilícito, porque el abandono de una criatura es un acto ilícito, que me traerá consecuencias jurídicas, pero dentro del campo de lo ilícito, de la responsabilidad civil, ¿entienden? Una cosa es lo lícito y otra cosa es lo ilícito, pero por los dos caminos puedo llegar a tener responsabilidades, puedo llegar a tener consecuencias. En síntesis, el simple acto lícito no es ni más ni menos que un comportamiento voluntario de una persona que realiza algo con una finalidad jurídica simple. ¿Y cuál es la finalidad jurídica simple dejando una bicicleta abandonada? Bueno, la finalidad jurídica es que el primero que la agarre me hace a mí perder el derecho de dominio sobre la bicicleta. ¿Y cómo se los demuestro? Porque si alguien se la lleva a la bicicleta, tiene todo el derecho del mundo porque yo la abandoné, se termina ahí mi derecho de dominio. Pero si nadie se la lleva, pasaron 10 minutos y nadie se la lleva, no más de 10 minutos porque acá cualquier cosa que uno deja en la puerta se lo llevan, salvo a mi suegra. Esos 10 minutitos en el que uno deja una bicicleta en la puerta, si se arrepiente y la vuelve a meter para adentro, recupera el derecho de dominio. Y ahí hubo dos simples actos lícitos, el de dejarla para que alguien se la lleve y el de recuperarla. ¿Entienden? Si uno quiere divertirse y dice, mira, estoy todos los días haciendo simples actos lícitos porque estoy aburrido. Saqué la bicicleta, la entré. Dejé un mueble, la entré. Dejé otro mueble, lo entré. ¿Entienden? Eso se llaman simples actos lícitos, que no tienen ni más ni menos que simpleza dentro de lo jurídico, dentro de lo permitido. Nosotros solemos decir, me estoy por ahí metiendo en camisa de 11 varas, que los actos jurídicos tienen que ser lícitos. La palabra licitud es una palabra muy ambigua en derecho, porque la palabra licitud, lo lícito, viene de ley. Es como que uno dijera lo que es lícito es porque lo permite la ley. Pero esa palabra es un poco confusa porque hay veces que hay conductas que están permitidas o prohibidas que no están solo en la ley, están en otras fuentes del derecho. Llámese tratado, jurisprudencia, doctrina, costumbre, etcétera, etcétera. Por eso es que se reemplaza últimamente la palabra lo que es lícito o ilícito por lo que es jurídico o antijurídico. Si una persona me insulta y yo le digo, cuidado, tu comportamiento no es un simple acto lícito, es un acto antijurídico, porque me estás insultando, porque estás afectando mi honor, bla, 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 bla. Acto antijurídico. Es mucho más sencillo y más lógico llamarla así que decir, esa es una conducta ilícita, a ver, ¿dónde está prohibido? Porque no es dónde está prohibido desde el punto de vista estricto de una ley, sino desde el punto de vista de todo el ordenamiento jurídico. Y no es un juego de palabras. Por eso hablamos de lícito o ilícito, pero en realidad deberíamos decir lo que es jurídico, entre paréntesis, permitido, y lo que es antijurídico, entre paréntesis, prohibido. El punto que sigue de esta unidad 20 tiene que ver con los llamados elementos de los actos o negocios jurídicos. Cuando uno ve un acto o un negocio jurídico, ¿qué elementos sí o sí tienen que darse? El primer elemento tiene que haber un sujeto. Cuando hablo de sujeto tiene que ser una persona humana o una persona jurídica. ¿Está claro? Bien, sujeto. El segundo elemento es el objeto. Y el tercer elemento es la causa. Hay algunos autores que consideran que hay un cuarto elemento, que es la forma, entendiendo a la forma como la exteriorización de algo. Si yo quiero contraer matrimonio, voy al registro civil con mi futura esposa, vamos de la mano, todo muy lindo, y cuando me preguntan, ¿quiere por esposa a la señora fulano de tal? Le digo, lo voy a pensar. Hay sujeto, hay objeto, hay causa, pero no hay ninguna exteriorización de voluntad, con lo cual no hay acto jurídico.
Entonces no está mal que a la doctrina tradicional de que los elementos de los actos jurídicos sean el o los sujetos, el objeto y la causa, se le sume la idea de forma. Forma no entendido como papel, sino forma entendido como la exteriorización de la voluntad. Ahora bien, cada uno de estos elementos que estudiamos en esta unidad y en la que viene, tiene requisitos. No cualquier sujeto, no cualquier objeto, no cualquier causa, no cualquier forma. Voy a poner ejemplos por el absurdo para que ustedes entiendan a dónde voy. Los sujetos, o él o los sujetos, ¿por qué digo él o los sujetos? Porque hay actos jurídicos unilaterales como el testamento, voy y lo hago yo, no lo hago yo con mis herederos, lo hago yo, entonces unilateral. Y hay actos jurídicos bilaterales, como el matrimonio, como el contrato de compraventa, como el contrato de locación. Él o los sujetos deben ser personas humanas o personas jurídicas que tengan básicamente dos requisitos. Uno es que obren voluntariamente, y al obrar voluntariamente le sumo, por obvio, la capacidad. Hay personas que obran voluntariamente que carecen circunstancialmente de capacidad y entonces se dice, no, entonces no obró voluntariamente. A la capacidad también le sumaría otro elemento poco conocido que es la legitimación. Voy a tratar de explicarlo. Yo quiero vender un auto. Para vender el auto, ¿soy mayor de edad? Sí. ¿Obro voluntariamente? Sí. ¿Tengo intención? Sí. ¿Discernimiento? Sí. ¿Y libertad? Sí. No me joroba nadie, voy a vender el auto, ya me tiene podrido. En el momento que voy a vender el auto, el señor que compra me dice, ¿usted actúa plenamente? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y de quién es el auto? No, el auto de mi sobrino. Miran los papeles y ven que el auto de mi sobrino. Entonces me dice, señor, usted está obrando voluntariamente, con capacidad, con intención, discernimiento y libertad, pero usted no está legitimado para vender el auto de su sobrino, porque no tiene acceso al derecho del auto de su sobrino. No, pero mi sobrino me dijo, bueno, vaya, pídale a su sobrino que venga, o que le extienda un poder, o que lo autorice expresamente, pues si no, no va a poder realizar el acto jurídico. Ahí hay sujeto, pero el sujeto no guarda los requisitos que la ley establece. Entonces la venta del auto de mi sobrino hecha por mí, no lo voy a poder realizar. ¿Entendieron? Sujeto, persona mayor de edad, plenamente capaz, obrar voluntario y legitimado. Repito, sujeto, persona plenamente capaz. Ustedes me dirán, pere, persona plenamente capaz, pero ¿no es que los menores algunos actos podían realizar? ¿No es que a los 17 años un menor podía conducir o podía trabajar? Sí. Entonces, plenamente capaz de acuerdo al acto jurídico de que se trata. Ah, estamos de acuerdo. Ahora un menor de 17 años, que ya de menor no tiene nada, puede obtener una caja de ahorro en un banco. Listo, ahí está. No necesita ser mayor de edad. Bien. Entonces, sujeto o sujetos, plenamente capaz. Plenamente capaz de acuerdo a la edad y a las condiciones que el acto jurídico al que refiere se lo permite o no se lo autoriza. El segundo requisito es el objeto. La gente cree que el objeto es la cosa. Por ejemplo, yo vendo una casa, el objeto es la casa. Ah, qué vivo que es usted, doctor. Vende un auto, el objeto es el auto. No, error. Me lo dijeron cuando estaba en la facultad en primer año y se los voy a explicar a ustedes. El objeto de un acto jurídico no es la cosa. Porque usted la casa no la lleva, la trae, la pone, no la pone. Y si no, mire este ejemplo. Cuando usted se casa, ¿cuál es el objeto? ¿Su mujer? No, no es una cosa. En derecho, el objeto no es el contenido físico, sino los hechos, las prestaciones que las partes se comprometen. Por eso se dice que el objeto de un acto jurídico son los hechos a los cuales una persona se compromete o las cosas a las cuales
corresponde ser entregadas o dadas. La prestación es el centro del objeto. La prestación, no la cosa en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno vende una casa, dice, me compré una casa, pero en realidad lo que compró es el derecho de dominio sobre la casa. Es el derecho de ocupación, de uso y goce de la casa. Cuando alquiló una propiedad, el objeto del acto jurídico es el derecho de ocupación de la casa, es el derecho de vivir y gozar de ella. Cuando adquirió un préstamo, no es el dinero, los billetes, sino el derecho de disponer de esos billetes. Cuando contrae matrimonio, el objeto no es la mujer, sino el derecho y la obligación de convivir en un vínculo nupcial, bla, 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 bla. Entonces, aunque parezca lo mismo, denle a las cosas el sentido que corresponde. El objeto de los actos jurídicos pueden ser hechos que no sean contrarios a la moral y a las buenas costumbres. Yo puedo contratar una prostituta y la verdad que sí, doctor, da una mala imagen de usted, pero puede contratarla. No, no puedo contratarla. Porque la ley dice que no pueden formar parte de los actos jurídicos los hechos que sean contrarios a la moral y la buena costumbre. ¿No puedo contratar un esclavo? No, está prohibido por la ley. ¿Pero puedo contratar un pintor? Sí. ¿Pero me adueño del pintor? No. De la prestación, del hecho de trabajar, del hecho de pintar. Y a cambio de eso, otorgo una suma de dinero, un canon, un honorario, lo que fuera. El objeto de un acto jurídico son hechos u objetos que se dan, que se reciben, conformando lo que se llama prestación. Si en un examen le digo, ¿qué son los objetos o el objeto de un acto jurídico? Las prestaciones que la o las personas se comprometen a dar, a hacer, no hacer, a entregar, a recibir, a recepcionar, conformando un conjunto de derechos. Claro, ustedes me dirán, bueno, pero eso es un juego de palabras. El objeto de un acto jurídico, si yo voy a comprar una casa, lo que me interesa es la casa. Sí, la casa es para mí, pero para el otro no es la casa, es el dinero que le doy. Entonces siempre el objeto suele tener una contracara. Objeto y contraobjeto, digo yo. ¿La ley qué dice? La ley no dice, usted puede realizar el acto jurídico con el objeto que se le antoje. No dice eso. La ley dice al revés. Dice, no pueden ser objeto de los actos jurídicos los hechos que sean contrarios a la moral, contrarios a las buenas costumbres, prohibido por la ley, etc. Artículo 279. Tampoco un hecho imposible, un hecho contrario a la dignidad humana. ¿Se puede vender un riñón? A ver qué pregunta, a ver qué me contestan. Inventen una respuesta. No, no se puede vender. No se puede vender. Vamos a afinar la pregunta para que su examen sea excelente. Usted, si yo le pregunto, ¿puede venderse un riñón? Me dirá, no puede ser objeto del acto jurídico de compraventa un riñón. No puede ser objeto del acto jurídico compraventa o del negocio jurídico compraventa un riñón. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Hablemos como abogado, ¿eh? Porque uno podría decir, y porque repugna al sentido común. Perfecto. Porque me dijo el cura párroco que no está bien eso. Perfecto. Pero hablemos como abogado. ¿Por qué? El objetivo es altruismo. ¿Y a qué me lleva eso? ¿Está bien? Está buena la idea. Está buena la idea. La donación de órganos tiene que ver con el altruismo, la generosidad. Pero hablemos como abogados. Primero, el 279 dice que están prohibidos los objetos de los actos jurídicos que afecten a la dignidad humana o que sean lesivos al cuerpo humano. Punto 1. Punto 2. Ya habíamos hablado, ya habíamos mencionado al principio de la materia que el cuerpo humano no puede ser objeto de una negociación. Es decir, está excluido del objeto del acto jurídico. Y además, la ley de trasplantes de órganos prohíbe toda forma de comercialización, ya tanto sea habiendo dinero o contraprestación o simplemente una donación
basada en la libertad de la persona. Entonces, la respuesta es, el riñón no puede ser objeto del acto jurídico compraventa, porque la ley lo prohíbe en forma expresa, pero además porque la misma ley se encarga de prohibir y sancionar todo acto jurídico que tenga que ver con el cuerpo humano. Este ejemplo se los puse porque en el punto 4 de la unidad dice el cuerpo humano, requisitos del objeto. Yo tengo libertad de elección dentro de los márgenes que la ley me permite. Por eso la ley dice, ojo, no me hablen de un hecho imposible. Hecho imposible cuando le digo, te vendo el cielo. No me digas. ¿Y lo puedo comprar? Sí, sí, en cuotas. No, eso no. No se puede. Te vendo el título de abogado. Hay un par de abogados que te venden el título. No se puede. Prohibido por la ley, contrario a la moral o a las buenas costumbres, al orden público, etc. Esto de moral y buenas costumbres es un término que con el tiempo va a tener que modificarse, porque cuando yo empecé a estudiar, se suponía que era la moral y las buenas costumbres religiosas, católicas, y Rivera hace una mención a este tema. En realidad nosotros consideramos que cuando se habla de moral y las buenas costumbres se refiere a aquello que es contrario a la moral social, a las buenas costumbres del grupo social. Por ejemplo, em, prestar dinero a interés usurario es inmoral. Ese es el sentido de lo que le quiero explicar. No inmoral desde el punto de vista eh, personal, individual o religioso, porque si no habría una gran confusión jurídica. El derecho debe tener conductas morales, pero no puede prohibir como ilícito lo que es inmoral. ¿Entienden lo que quiero decir? Pero bueno, no le den mucha importancia a esta cuestión. Digamos que en el examen lo que interesa es que el objeto supone que las personas se ajustaron a la ley y que realizaron los actos jurídicos con un objeto permitido. A veces lo que está prohibido no es claro, porque las personas no lo saben, porque lo ignoran, porque hay un problema, porque hay un inconveniente. Por ejemplo, imaginen que yo estoy entregando dinero falso, pero no sé si no sé, lo recibí, no sabía que los billetes eran falsos. Y estoy entregando dinero. Esa entrega del dinero no puede ser objeto de un acto jurídico porque si los billetes son falsos, está contrario a la ley. Entonces, una de las preguntas que se hacen, están en el libro, es cuando uno realiza un acto jurídico prohibido por la ley, sin saberlo, ¿puede generar algún efecto? Y la respuesta es afirmativa. Pagar con dinero falso no está permitido y por lo tanto puedo tener como consecuencia simple que tengo que volver a pagar. No va a tener valor legal la entrega de ese dinero, por dar un ejemplo. Por eso se dice que los actos jurídicos tienen efectos, aun cuando el objeto sea prohibido, porque esa prohibición o esa violación a la ley puede tener efectos nocivos o efectos negativos, etc. A veces ocurre que un acto es inicialmente prohibido, pero después, por circunstancias determinadas, la ley lo permite, o la ley lo autoriza, o la ley lo convalida. Ejemplo, en nuestro país han habido casos en la historia donde se ha prohibido la compraventa en moneda extranjera. Imaginemos que yo asumo el compromiso de pagar algo en moneda extranjera y sale mañana una prohibición de que no se puede comprar ni vender en dólares. Sin embargo, con el tiempo, la ley cambia o se modifica o surgen las normas legales y se permite o se autoriza el pago en moneda extranjera. Ese objeto que era inicialmente prohibido, luego pasó a ser permitido. Esto puede ocurrir, y esto tiene valor legal, tendrá valor legal a partir del momento en que la ley lo permite o lo autoriza. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna preguntita y sigo?
Estoy en el código en el 279, que es el objeto de los actos jurídicos. Que vuelvo a repetir, aunque parezca, no son las cosas, no es lo patrimonial. No es lo patrimonial, porque hay actos jurídicos que son extrapatrimoniales. Cuando adopto a una criatura, realizo un acto jurídico que se llama acto o negocio familiar, y suena feo. ¿Cómo voy a hacer un negocio adoptando a un chico? Claro, son los llamados negocios jurídicos familiares, en el sentido que le dan los alemanes. Es una decisión pensada, elaborada, con un compromiso jurídico, no algo material o patrimonial. Hacer un testamento, adoptar un hijo, contraer matrimonio, realizar una unión convivencial, son actos jurídicos o negocios jurídicos dentro del campo familiar, extrapatrimonial y que tienen un enorme valor y están permitidos por el derecho. Y hay otros que son patrimoniales, alquilar o vender una casa, contraer un crédito, tomar una tarjeta de crédito, comprar un viaje, etc. ¿Alguna preguntita? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno. ¿Qué sigue a posteriori? Bueno, ya tenemos el sujeto, tenemos el objeto, y ahora tendríamos que tener algo que explique por qué realizamos el acto jurídico. Eso se llama la causa. La causa es ni más ni menos que, entendiendo por causa la llamada causa fin o finalidad, el motivo por el cual realizamos el acto jurídico. 281 del Código. No lo que lo origina, sino la finalidad que perseguimos. Es que es lo que decía recién, cuando uno compra una casa, tiene una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Y la finalidad es que mejorar su calidad de vida, correcto. Está dentro de la ley, perfecto. Tener más hijos, perfecto. Permitir ampliar el espacio vital que uno tiene dentro de la casa, correcto. ¿Eso está permitido por la ley? Sí. A veces eso no queda ni constancia en la escritura. En la escritura el escribano se limita a decir que Juan le vende a Pedro la casa y Pedro le paga el dinero. No pone los motivos o la finalidad. Pero esos motivos o finalidad deben estar incluidos necesariamente, aunque no expresados, están incluidos en la voluntad de las personas, porque son los que definen y determinan los motivos por el cual alguien realiza un acto jurídico. Dicho en otros términos, todo acto jurídico tiene causa. Todo lo que hacemos es por algún motivo, por alguna finalidad. Se presume que existe la causa y la causa tiene que ser válida. Ahora bien, podría ocurrir que la causa sea falsa, que la causa sea inventada, que la causa sea inexistente, que la causa sea ilícita, que la causa sea para violar la ley, para cometer un fraude a la ley. Ahí el acto jurídico se cae. Se cae. Le voy a poner 2 ejemplos para que lo entiendan. En muchos países extranjeros, no en la Argentina, una persona para obtener la residencia tiene que casarse con un nacional, con una persona de ese país. Entonces, hay muchos matrimonios fingidos, donde una persona paga para casarse con otra, que contrae matrimonio con ella y recibe una suma de dinero. ¿Qué es eso? Y es un acto jurídico, doctor. ¿Qué acto jurídico? Es un matrimonio. Muy bien. ¿Qué tiene matrimonio? ¿Sujetos? Tiene sujetos. ¿Tiene objetos? Claro. ¿Tiene forma? Fueron al registro civil. Pero ¿qué falla ahí la causa? ¿Por qué contrajeron matrimonio? Para violar la ley. Simulan un matrimonio para violar la ley. ¿Eso es lícito o ilícito? Ilícito. ¿Por qué? Porque la causa jamás puede ser falsa o generarse para violar la ley. Después de ustedes me dirán, ¿y cómo se descubre? No se descubre, eso es otra cuestión. Lo importante para todos es que la causa tiene que ser lícita. Hace unos años, un cliente nuestro del estudio alquiló una propiedad a una familia. Al poco, todo bárbaro, todo perfecto, le pagaron el medio alquiler, el depósito, todo perfecto, lo saludaron, parecía una familia amorosa. Después de pasar más o menos un mes,
Los vecinos le dicen al dueño de la propiedad que nadie estaba habitando durante el día la propiedad, sino que la habitaban de noche. Qué raro, dice el propietario. Al segundo mes reciben de los vecinos comentarios de que había actividades raras dentro de la casa. Finalmente, después de una investigación que empezó a hacer con la policía, descubrió que habían simulado este matrimonio que había alquilado la propiedad, que iban a ir a vivir en una familia, pero en realidad usaban la propiedad de noche como prostíbulo. Era un lugar donde se utilizaban a las mujeres con fines de tráfico sexual, y además había otras cosas raras. Cuando el propietario lo llama a su inquilino y le dice lo que había investigado, el inquilino le dice, sí, pero nosotros suscribimos un contrato de alquiler y yo estoy pagando el alquiler, así que usted no me puede sacar de la casa. Debió iniciarse una acción legal para demostrar que la causa que dio fin a ese acto jurídico, que fue el contrato de alquiler, había sido falsa, porque en realidad no se usaba como vivienda, se usaba como prostíbulo. El fiscal encontró pruebas, anularon el contrato de locación y debieron restituir la causa, aunque el señor se encontraba al día en el pago del alquiler. ¿Y cuál fue el argumento? 283 del Código Civil, o 282, no me acuerdo. La ilicitud, la inexistencia, la falsedad en un acto jurídico lo hace ilícito. ¿Entienden? Si la falsedad o la inexistencia viola la ley, como decía recién, o constituye un elemento prohibido por la ley, naturalmente que el acto jurídico cae como, le decía recién, como un papel. En otros países, no sé si ustedes tienen ejemplos o lo han escuchado, por ejemplo en Suiza, son muy rigurosos con los matrimonios de los extranjeros, porque hacen una verificación, si comparten juntos, si tienen bienes en común, cuál es la vida que llevan, etcétera, y han declarado nulidades de matrimonio por violación al requisito de la causa. Pero en síntesis, si les pregunto qué es la causa, me dirán es un elemento de los actos jurídicos, esencial, que está en todos los actos jurídicos, está expresado o no está expresado. La causa es la finalidad por la que realizo el acto jurídico, que por supuesto tiene que estar dentro del campo legal, porque si es falsa, inexistente, etcétera, se cae el acto jurídico. El último requisito podría ser la forma, que esto lo voy a dejar para la clase que viene, pero la palabra forma, repito, no supone un papel ni una constancia, supone una exteriorización de la voluntad. Se dice que la voluntad, cuando aparece el sujeto, obra voluntariamente dentro de la ley, hay un objeto y hay una causa, si exterioriza la voluntad del modo que la ley decide, determina, ya hay acto jurídico. Por supuesto que hay actos jurídicos que son muy serios y muy formales. Uno, para comprar una propiedad, necesita una escritura pública, un escribano, bla, 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 bla. Y hay otros que son muy sencillos, muy sencillos. La unión convivencial, dice la ley, se prueba de cualquier forma. Así que uno puede decirle a la novia, nos vamos a vivir juntos, se van a vivir juntos, comparten el lecho, comparten la casa, comparten las obligaciones. Es simplemente un acto de voluntad que puede ser expresado verbalmente. Creo que el 262 del código, pero no lo tengo a mano, pero creo que sí, el 262 o 263 habla de las distintas formas de manifestación de la voluntad. Y dentro de esa forma de manifestación de la voluntad menciona la palabra, los signos inequívocos, la ejecución de actos materiales, pero siempre de acuerdo a lo que la ley permite. Voy a dar un ejemplo. Si alguien me dice, doctor, le alquilo la casa. Sí, está bien, se la alquilo. Mi aceptación ha sido verbal. Luego la ley me dice, ojo, no basta con la aceptación verbal, además tiene que firmar un contrato. Muy bien, perfecto. Si me dicen,
doctor, ya tiene el billete de avión, se lo mando por internet y me lo manda por internet en un PDF y puedo emitir el billete, aunque yo no he firmado nada, he prestado mi conformidad. ¿Cuál sería el signo inequívoco? La aceptación y la impresión del billete y la transferencia del dinero presume la existencia del acto jurídico. Y así sucesivamente. Cada acto jurídico tiene su, llamémosle, su vueltita. Y como tiene su vueltita, cada acto jurídico responde a las pautas que la ley establece y motivo por el cual los actos jurídicos tienen validez cuando cumplen el requisito del sujeto, del objeto, de la causa o de la forma. Hay un capítulo, no me acuerdo si es la unidad 24 o 25, que, un poco respondiendo a la pregunta que me hacía Rodríguez, nos muestra la contracara de los actos jurídicos. Ya no nos hablan de lo que está permitido, sino lo que está prohibido. Es decir, hablamos de vicios de la voluntad, vicios de los actos jurídicos, falta de requisitos en el sujeto, en el objeto, en la causa o en la forma. Y entonces ahí viene todo el área divertida de este tema, y es cuando se contrata a un abogado para dejar sin efecto un acto jurídico, porque el acto jurídico incumplió con un requisito, o porque no fue suscripta debidamente el acta, o porque el sujeto no prestó su voluntad como correspondía, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva, ya para finalizar, al punto 2 del programa, que es el que cuando habla de sujetos, explica palabras que solemos a veces utilizar en forma indistinta, pero que requieren un pequeño análisis. Hay dos formas de realizar actos jurídicos. Una es uno directamente y otro es a través de alguien. Cuando actúo yo directamente, como soy parte en el acto jurídico, yo vendo, yo compro, yo alquilo, etcétera, se dice que la persona actúa por derecho propio, por derecho propio. En cambio, cuando utiliza a alguien, un apoderado, un mandatario, un gestor, etcétera, etcétera, se dice que actúa por representación. Yo quiero vender mi casa, pero le dejo un poder a una inmobiliaria para que ellos se ocupen absolutamente de todo. No estoy hablando del intermediario, estoy hablando del apoderado, representante. Y esto en derecho se llama teoría de la representación. La representación es necesaria y es muy útil, porque si no la persona tendría que andar movilizándose para realizar cada uno de los actos que corresponden. Ahora, hay actos jurídicos que no se pueden hacer por representante. Cuando yo le tome el examen a Domínguez Karina, no puede venir González Santucho a decir, yo contesto por Karina porque me dio un poder, tengo una autorización acá y yo voy a contestar las preguntas. ¿Por qué? Porque son actos jurídicos que no se pueden realizar por representante. Cuando se case usted va a pasar lo mismo, tiene que ir usted, no puede ir su mamá. Ah, pero soy menor de edad, viene mi mamá. Bueno, viene mamá a prestar consentimiento, pero la que se casa es usted. Pero hay otros actos jurídicos que no hay ningún problema en actuar por representación. Por ejemplo, la compraventa de inmuebles. Por ejemplo, en la conformación de una sociedad. Por ejemplo, en la permuta. Ejemplo, etcétera, etcétera. A veces hay actos jurídicos, porque la palabra representación es un universo impresionante, de derecho. Hay libros solamente dedicados al tema de la representación. Y acá tenemos distintas clases de representación. Tenemos representantes, usamos la palabra representante legal, representante voluntario, el representante familiar, ahora les voy a explicar qué es. El representante puro es el que uno elige. Yo elijo a la inmobiliaria fulano de tal para que me venda la casa, le di un poder, me fui a vivir a España, el poder los autoriza, está hecho ante escribano. ¿Por qué ante hecho escribano? Y porque hay un capítulo en el Código Civil que dice que para comprar y vender un inmueble, el poder tiene que ser ante escribano, por medio de una escritura, bla, bla, bla. ¿Ese qué representante es? Voluntario. ¿Por qué voluntario? Porque yo voluntariamente lo elegí, la persona lo aceptó. Es el representante.
Pero ¿quién es parte en el acto jurídico el día que se hace la compraventa? ¿Quién es el que vende? Yo. Ah, entonces parte es aquel cuyo derecho es adquirido, modificado, transferido. Parte es aquel a quien se refiere el derecho. Representante es el que concurre en interés de otro. El representante y el representado. El representante en la inmobiliaria, el representado soy yo. Pero el programa pide la palabra otorgante. ¿Y qué miércoles es el otorgante? No, el otorgante es la persona física que concurre. El padre en interés del hijo, el representante en interés del representado, el presidente de la sociedad en interés de la sociedad. Otorgante es la persona física que la persona humana que va y realiza el acto jurídico. Pero la palabra clave es si actúo por mí o utilizo a un representante. Después está el representante legal. Un padre es representante legal de su hijo, un tutor de su pupilo, un curador del sometido a curatela, etc. Ese es el representante legal. Después está otro representante, que ya algo vimos, que es el representante promiscuo. Palabra que suena feo, pero no tiene nada de feo. Promiscuo es el que está atrás de, el que está entre bambalinas, el que está atrás cuidando los intereses. ¿Quién es el representante promiscuo? El Ministerio Público de Menores. El Ministerio Público de Menores en interés de los incapaces. Es un representante promiscuo, en segundo nivel de protección. Y el representante, como decía recién, la palabra que por ahí pueden ver representante familiar o los negocios jurídicos familiares, es cuando alguien concurre en interés propio, en interés de otra persona, por ejemplo, la madre cuando va a prestar consentimiento para que la hija se vaya de viaje, se vaya a Bariloche con los compañeritos, se vaya del país o contraiga matrimonio porque es menor de edad. Ese es un tipo de representación que coadyuva a la realización de un acto jurídico porque sin esa conformidad no podría realizarlo. Hay otro término en derecho que es muy interesante. Ya hablamos de sujetos del acto jurídico y a veces imagínense un matrimonio. Uno se va a casar, no sé si alguno tuvo esta posibilidad de contraer matrimonio en el registro civil, no me van a hablar de la iglesia, en el registro civil. En el registro civil hay un montón de personas. Dejen a los fotógrafos, a los curiosos y a los que tienen arroz y concéntrense en el acto jurídico matrimonio. ¿Quiénes están en el acto jurídico matrimonio? Los contrayentes, doctor. ¿Cómo se llaman esos para el derecho? Sujetos. Perfecto. ¿Actúan por derecho propio o por representación? No, se están casando ellos. Muy bien. ¿Y quién más concurre? Y están los testigos, muy bien. Y está el jefe del registro civil, muy bien. Y los testigos y el jefe del registro civil no actúan en interés legítimo, sino son personas que cumplen una función. Entonces el acto jurídico se rodea de esos dos testigos, se rodea de ese jefe del registro civil, que es el que le toma el consentimiento, el que le pregunta, el que verifica si hay acto voluntario y el que redacta el acta. ¿Para qué se realiza todo esto? Para que el acto jurídico esté rodeado de todas las garantías. Entonces ahí tenemos los sujetos que son partes en el acto jurídico matrimonio y otros sujetos que cumplen una función. A esos sujetos que cumplen una función se les llama terceros. En derecho la palabra terceros son los que no son parte, que intervienen en el acto jurídico, pero no son parte. Esos terceros que intervienen en el acto cumpliendo una función, repito, los testigos en un testamento, los testigos en un matrimonio, el jefe de registro civil en el matrimonio, el escribano en un testamento, etcétera, son llamados por la ley. Tienen que ser personas capaces y prestar su consentimiento. Pero son llamados por la ley. Es la ley la que define y la que establece esos requisitos. Entonces ya tenemos parte, otorgante, representante y terceros, dentro de un universo llamado sujetos del acto jurídico. La palabra terceros
¿Incluye a todos? Bueno, cuando yo estudiaba me enseñaron que hay terceros que tienen que ver con el acto, por ejemplo, los testigos del matrimonio, y otros terceros que no tienen nada que ver con el acto y que son los que pasan por la puerta, que uno ni los registra, pero que son llamados por el derecho terceros. Ahora van a ver por qué les pongo este ejemplo. Matrimonio en el registro civil de calle Independencia. Ahora con estas medidas, etcétera, dejan pasar a 4 personas. 4 personas nada más, claro. Los que se necesitan, los 2 esposos y los 2 testigos. 4 personas. Muy bien. Y el jefe del registro civil, 5 personas. Todo lo demás, afuera. Entonces uno le dice al otro, che, ¿vos estás invitado a la fiesta? Sí, estoy invitado a la fiesta. Ah, qué bien, yo no. Vine de curioso. Ah, pero no vas a poder entrar. Los dos para el derecho son terceros. Los dos son extraños al acto. Terceros extraños al acto, aunque tengan una vinculación afectiva con las personas. Pero, fíjense qué cosa curiosa. Ninguno de los dos pudo entrar a la ceremonia, pero cuando salen con la libreta de matrimonio, el acto jurídico matrimonio le es perfectamente válido, no solo para los que se casaron, sino para todas las personas. Todas las personas, aun cuando no participen del acto jurídico, deben respetar el valor jurídico y el efecto jurídico que tiene ese matrimonio. Por eso se dice que los terceros, tanto los que participaron en el acto como los que no participaron en el acto, reciben las consecuencias jurídicas, porque si no, ningún acto jurídico podría realizarse, porque tendría que estar todo el universo de personas mirando, aceptando o conformando. Usted cuando se casa tiene que darle participación a los 2 testigos, al jefe de registro civil, y los demás son terceros extraños al acto, pero cuyas consecuencias le son válidas. Imagínense por el absurdo que una persona dijera, ¿vos estás casado? Sí. ¿Cuándo te casaste? Ayer. ¿Tenés la partida de matrimonio? Sí. Ah, pero como yo no fui al casamiento, no es válido respecto a mí. Sí, sí, es perfectamente válido. Eso es lo que se llama los efectos de los actos jurídicos erga omnes. Efectos de los actos jurídicos erga omnes. Es decir, palabra latina que quiere decir respecto a todos. Voy a ver si puedo hacer una pequeña síntesis de lo que hablé y después les dejo unos minutos para que me pregunten lo que quieran. Actos jurídicos. Forma parte como principio esencial lo que llamamos autonomía de la voluntad. Los actos jurídicos, también llamados negocios jurídicos, que los vamos a utilizar como sinónimos, aunque son términos distintos, responden, el concepto de acto jurídico, ni más ni menos a una explicación de lo que los sujetos realizan y se comprometen tanto cuando conforman una relación o una situación jurídica. El sentido es que la ley establezca lo que está permitido y lo que está prohibido. No solo por leyes determinadas, sino por todo el ordenamiento jurídico. Los actos o negocios jurídicos pueden ser patrimoniales o no, unilaterales o bilaterales, o lo que fuere, pero en todos tienen que darse 4 requisitos: sujeto o sujetos, objeto u objetos, puede ser en plural. Yo puedo vender 20 vacas más el camión, más la cría que van a tener las vacas, correcto. El tercer elemento es la causa y el cuarto elemento es la forma, entendiendo por forma la exteriorización de la voluntad del modo que la ley exige. Los 4 requisitos, los 4 elementos, se llaman elementos esenciales. Hay otros elementos que el acto jurídico puede tener, pero los esenciales son los que le nombré. Si uno dice, yo te pago pero en cuotas, eso es un requisito, doctor, y es una modalidad aceptada, pero el requisito es que tiene que haber objeto. Yo no me puedo casar solo, no puedo venderme a mí mismo una propiedad. Siempre tiene que haber un ida y vuelta. Por eso los actos jurídicos, aún los unilaterales y los bilaterales, requieren básicamente que el sujeto actúe
voluntariamente, con capacidad y debidamente legitimado. La voluntad, esto es clave, es la suma de 3 elementos. La voluntad de un sujeto al realizar un acto jurídico. 3 elementos. Discernimiento, intención y libertad. No se olviden de esto porque es clave, es el ABC. El obrar voluntario trae consecuencias para la persona. El obrar involuntario no trae consecuencias. Cuando un sujeto actúa voluntariamente, pero fue engañado, fue afectado su intención, su discernimiento, su libertad, lo tenían agarrado del cuello para que firme, ese acto jurídico obviamente no va a ser válido, más allá que haya que demostrarlo en justicia, etc. Discernimiento supone comprender mínimamente qué es lo que estoy haciendo, comprender. Un chico de 8 años de edad comprende lo que hace. No, doctor. Bueno, entonces obra sin discernimiento. Y si obra sin discernimiento, el obrar es involuntario. Discernir es comprender. Intención es perseguir un propósito, perseguir un propósito. Y libertad es actuar sin restricciones, sin condicionamiento, sin una presión que me lleve a hacer o dejar de hacer algo determinado. Les concedo la palabra para que me pregunten cualquier cosa. Yo tengo una pregunta. La escucho atentamente. Espere que no la veo. Cuando hablo de los terceros, ¿hay 2 tipos de terceros? Sí, hay muchos tipos de terceros, pero Pero básicamente estos que nombró, unos que no eran parte, pero cumplían una función, que era, por ejemplo, el jefe del registro civil, y después terceros, los extraños al acto. eso, decimos, terceros en el acto, terceros extraño al acto. Podríamos llamarle así. Dentro de los terceros que están en el acto, todos deben cumplir una función, porque si no, ¿para qué están? No el fotógrafo. Estamos hablando de los terceros que tienen que ver con el acto jurídico, no los curiosos, los que sacan la foto, etc. En un partido de fútbol, vos te encontrás el árbitro, que es un tercero, te encontrás el lineman, pero también te encontrás el fotógrafo. Y después están los terceros extraños al acto, el que pasa por la puerta, el que fue de curioso porque no fue invitado a la fiesta. Esos no tienen relevancia jurídica, pero las consecuencias del acto lo deben soportar, lo deben aceptar. Esa es la finalidad. Esa es la cuestión. Hay personas que dicen que digamos, la palabra tercero no es ni más ni menos. ¿Por qué la palabra tercero? Porque está ajeno a la idea, al acto jurídico en su esencia, que es correcto, porque son las partes del acto. Hay veces que esto se complejiza. Por ejemplo, cuando venden una empresa o transfieren una empresa o el paquete accionario, ¿qué papel cumplen los empleados? Y en la compraventa del paquete accionario de la empresa A a la empresa B, que transfiere un comercio, una concesionaria, una marca de fábrica, una patente, los empleados son terceros, pero son terceros a quien la ley protege porque la ley establece algunos mecanismos de protección. No pueden ser despedidos, tienen que respetarle la antigüedad, etcétera, etcétera. ¿Entendés lo que quiero decir? Es decir, la palabra tercero no implica exclusión de derechos, no implica vos no te importa, no, al contrario. La ley en algunos casos, en muchos casos, considera y valoriza la situación del tercero como corresponde. Buena pregunta. En el ejemplo que dio de un partido de fútbol, en el cual los jugadores son parte, el árbitro es tercero, los jueces de línea tercero. En el caso de, vamos a decir, la policía que está para seguridad, también es un tercero, pero no es, no sería directo al juego, sino para garantizar la seguridad. No me lucí mucho con el ejemplo, Sergio, porque es cierto que el partido de fútbol pareciera no ser un acto jurídico, y sin embargo hay algo de jurídico porque tiene relevancia y tiene consecuencias.
los jugadores están trabajando, hay reglas que han sido autorizadas, hay reglas que le permiten, hay Sí, contratos que cumplir, hay un organismo que lo hay regula, una pues. logística, hay un organismo, entonces pareciera llamársele acto jurídico deportivo. Y como acto jurídico deportivo no puedo menospreciarlo. ¿Qué papel cumple la policía? Respecto al juego en sí, a la actividad deportiva en sí, son terceros, pero que tienen funciones. Por ejemplo, si hubiera una agresión, el que dirige el juego, que es el árbitro, podría suspender el evento y pedirle a la policía que intervenga Sí. o que retire a un manifestante o lo que fuera. En un sentido amplio, son terceros, cuya responsabilidad está en asegurar la parte, digamos así, de seguridad pública de los espectadores, aunque ahora no hay casi espectadores, y de los participantes en el juego. Como también está alguien que cumple una relevancia menor, pero los médicos, cada vez que hay una lesión o algo, aparece el médico, aparece la ambulancia, etcétera, que también cumplen una función, sí, son terceros. Es que la palabra tercero es una palabra amplia. ¿Quién es tercero? Y cualquiera podría salir del camino diciéndome, los que no son parte, muy bien. Y si no son parte, no otorgaron el acto, no actuaron en el acto jurídico, ¿qué función cumple? Bueno, pueden tener una función esencial, coadyuvante a la realización del acto jurídico, o pueden tener un protagonismo nulo, ¿se entiende? Los espectadores también son terceros y sin embargo no son pavotes, son terceros que pagaron la entrada, que tuvieron que cumplir con una serie de requisitos para poder acceder, etcétera, etcétera. Esa es la idea. La prohibición de la ley en el objeto, me olvidé decir esto, puede ser expresa o implícita. La prohibición de la ley del objeto, el objeto está prohibido expresamente cuando se dice, por ejemplo, usted no puede comprar y vender droga. Bueno, porque hay una ley de estupefacientes que establece. Y hay otros casos donde la ley lo prohíbe, pero no en forma expresa, sino en forma implícita, sin necesidad de aclaración puntual. Ejemplo, yo no puedo comprar y vender una tierra fiscal, porque la ley en forma implícita dice que todo lo que es bien de dominio del Estado está exento de la contratación. No tiene necesidad de decir la parcela número tanto ubicada en tal lugar. Ya se sabe que si es un bien del Estado no puede ser objeto de los actos jurídicos. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué otra preguntita más tenemos? Siguiendo un poco el ejemplo del matrimonio, ese que dijo usted que se casaban por dinero, también los matrimonios esos que se No, dan por para dinero obtener no. papeles de una... Claro, sí, sí, Ah, sí, obtener la radicación en país claro, extranjero. Sí, está sí, bien. sí, sí, sí. ¿Y cuál era tu pregunta o tu idea? No, no, es que había entendido por dinero y quería saber si se ve que no escuché, que Ah, tenía que ver con eso, si estaba bien ese ejemplo, que era algo pero lo, inválido. ada- pero lo adapto. ¿Te acordás del matrimonio de Susana Jiménez y Roviralta? ¿Se Sí, acuerdan de ese más o matrimonio? menos. Que todos decían se casó y fue uno de los maridos que tuvo Susana Jiménez, el que le tiró un cenicero por la cabeza. ¿Qué fue lo interesante? Que del día uno se sabía que este señor se había casado con la finalidad de acceder a una parte del patrimonio de Susana Jiménez. Pero esas historias difícilmente terminan en una nulidad de matrimonio, porque la causa por la que uno contrae matrimonio, hay personas que se casan para mejorar su nivel de vida, para estar cómodos, para estar mejor, eso no repugna a la ley cuando no hay una cuestión, digamos así, evidente. Digamos que forman parte de las causas íntimas que uno no revela y que tampoco la ley le exige. ¿Entienden lo que digo? Hay personas que no tienen dinero para pagar un colegio privado y mandan a su hijo al colegio privado y firman un contrato al colegio privado y después no lo pueden pagar. Pero en realidad lo hicieron porque quieren hacer un esfuerzo por tener un estatus y pertenecer a un nivel social que no les da sus ingresos. Y eso no es ilícito. Eso es inconveniente, quizá inapropiado,
quizá falto de ética, pero no es ilícito. En cambio, contraer matrimonio para obtener la radicación en país extranjero, pero siendo el matrimonio un engaño, una simulación, algo falso, ahí sí es ilegal. Porque usted lo que está haciendo es violar la ley, porque la ley, eso se llama fraude a la ley, creo que es el artículo 12 del Código Civil. Cuando usted realiza un acto jurídico que no quiere realizar, porque usted no quiere casarse con esa persona, usted lo que quiere es engañar a todos, haciendo aparecer que se casó con esa persona para obtener la radicación. Esto es una situación que en otros países, cuando se detecta, hay sanción en el Código Penal. Yo tengo una persona amiga que fue expulsada de Suiza por haber fingido esta situación. Fingió esta situación, contrajo matrimonio con un muchacho, pagó una suma de dinero importante, hicieron 2 o 3 arreglos a su vida para parecer que vivían juntos, pero en realidad cada uno tenía su vida. El muchacho recibió una buena cantidad de dinero, ella pagó una buena cantidad de dinero y aparecieron los servicios sociales, apareció toda una investigación. ¿Y cuál es el punto incorrecto acá? ¿Los sujetos, el objeto, la forma? No, la causa. La causa, el fin, ha sido violar la ley. Ese es el sentido. En Argentina no tenemos este problema porque no tenemos conciencia de lo que es la inmigración ilegal, no la persona que viene con la finalidad de trabajar, de radicarse, sino la persona en esos países que, bueno, ellos consideran que está afectando su status quo, que sacándole trabajo a un nacional, bueno, qué sé yo, es un tema muy complejo, tendríamos que estudiarlo en otro momento. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, si alguno está aburrido y quiere venir a la noche y compartir algunos temas, como siempre, doy un tema parecido, pero quizás desde otro enfoque, así que están todos invitados. Voy a ver si puedo traer un repertorio de ejemplos un poquito más piolas y más prácticos de usar. A mí me sirven estos temas traer ejemplos. No se olviden que estamos entrando en un tema donde después vamos a ver los elementos de los actos jurídicos, vamos a ver los vicios, los defectos, las nulidades, las cosas que están mal, lo que viola la ley, ya empezamos a abrir un poquito la mente con casos prácticos. Bueno, si no hay más preguntas, los voy a dejar en compañía de sus familias o de su trabajo y les deseo buenos días para todos. Gracias, profe. Gracias. Chau, chau, chau. Chao, gracias.